Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias del corazón y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. Yo soy y estoy aquí como siempre lista para traerles la bomba, la primicia, el chisme jugoso que todos estábamos esperando. Y es que hoy, señores y señoras, prepárense porque vamos a hablar de una reconciliación que está dando la vuelta al mundo, una reconciliación que ha hecho que los corazones de miles de fans vuelvan a latir con fuerza. Si lo adivinaron, estamos hablando de Serkan y Özge. Serkan y Özge juntos otra vez. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y detalles jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Ya saben que aquí les traemos todo, todito, todo, antes que nadie. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa. Desde hace semanas, los rumores no paraban de crecer. Miradas cómplices captadas por las cámaras indiscretas de los paparazzi, comentarios en redes sociales que dejaban entrever algo más que una simple amistad, y encuentros casuales en lugares estratégicos que, seamos sinceros, olían a reconciliación a kilómetros de distancia. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será cierto? Después de tanto tiempo, de tantas idas y venidas, de tantos corazones rotos, Serkan y Özge finalmente se han dado una segunda oportunidad. Pues, mis queridos amigos, la respuesta es un rotundo sí. Y no solo eso, sino que la noticia viene acompañada de una serie de detalles que los van a dejar boquiabiertos, agárrense de sus asientos. Pero vayamos por partes, para que no se pierdan ni un solo detalle de esta telenovela de la vida real, que supera con creces cualquier guión escrito. Recordemos un poco su historia. Serkan y Özge, una pareja que nació frente a las cámaras, en medio de sets de grabación, luces brillantes y guiones llenos de amor, de pasión, de drama y de todo lo que nos gusta ver en la pantalla. Su química era innegable, traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora, contagiando al público con su energía. Rápidamente y casi sin darse cuenta, se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Todos suspirábamos con sus personajes, nos emocionábamos con cada beso, con cada abrazo, con cada mirada llena de sentimiento. Y aún más suspirábamos con su relación fuera de la pantalla, con esa complicidad que demostraban en cada evento, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en Hollywood, o mejor dicho, en la versión turca de Hollywood, las relaciones no siempre son un cuento de hadas. La vida real es mucho más complicada, más llena de matices, de desafíos, de obstáculos. Los rumores de crisis comenzaron a surgir, como sombras que se alargan al atardecer. Pequeñas noticias aquí y allá, comentarios anónimos en foros, fotos que revelaban tensión en sus rostros. Los desacuerdos se hicieron más frecuentes, las discusiones más intensas, y la presión mediática, que siempre fue alta, se convirtió en insoportable. Finalmente llegó la confirmación oficial, el golpe de gracia, Serkan y Özge se separaban. El comunicado, frío y distante, no dejaba lugar a dudas. El golpe fue duro para sus fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero, una esperanza de que el amor podía triunfar sobre cualquier adversidad. Se sintieron traicionados, desilusionados, como si se les hubiera arrebatado un pedazo de su propia felicidad. Durante meses, ambos siguieron caminos separados. Se les relacionó con otras personas, con otros actores, con otros empresarios. Se les vio disfrutando de su soltería, asistiendo a fiestas, viajando por el mundo, mostrando una imagen de felicidad y despreocupación. Pero en el fondo, en lo más profundo de sus corazones, muchos seguían esperando que volvieran a estar juntos. La esperanza, como siempre, era lo último que moría. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y cuando el fuego fue tan intenso, tan apasionado, tan público, es difícil que las cenizas se apaguen por completo. Y parece que esas cenizas nunca se apagaron del todo. Porque, según fuentes cercanas a la pareja, fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato para proteger su privacidad, Serkan y Özge nunca dejaron de tener contacto. A pesar de la distancia física, a pesar de las nuevas relaciones, a pesar de la presión mediática, siempre hubo una conexión, una chispa que se negaba a desaparecer. Hablaban por teléfono a veces durante horas, compartiendo sus alegrías, sus tristezas, sus miedos. Se enviaban mensajes a veces crípticos, a veces llenos de significado, que solo ellos podían entender. Incluso se veían en secreto, lejos de las cámaras y de la atención mediática, en lugares discretos, en casas de amigos, en escapadas románticas improvisadas.
Pero, ¿qué fue lo que finalmente los llevó a reconciliarse? ¿Cuál fue el detonante, el punto de inflexión, el momento mágico que cambió el rumbo de su historia? Según nos cuentan, fue un evento inesperado, una situación difícil, un momento de vulnerabilidad el que los hizo darse cuenta de lo mucho que se extrañaban. Se trata de un problema de salud de un familiar cercano a Ozge, una noticia que la dejó devastada y que la obligó a refugiarse en sus seres queridos. Serkan, al enterarse de la situación, no dudó ni un segundo en ponerse en contacto con ella y ofrecerle todo su apoyo. Estuvo a su lado, acompañándola en el hospital, consolándola en los momentos de angustia, brindándole su cariño y su comprensión. Y fue ahí, en medio de la tormenta, donde se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. La fragilidad de la vida, la importancia de estar juntos en los momentos difíciles, la necesidad de contar con el apoyo de la persona que amas, todo se hizo evidente en esos días de incertidumbre. Se dieron cuenta de que el amor que sienten es más fuerte que cualquier obstáculo, nos confiesa una fuente cercana a la pareja, con un tono de complicidad y alegría. Se perdonaron, se entendieron y decidieron darse una segunda oportunidad. Han madurado mucho desde la ruptura y ahora están más preparados que nunca para afrontar los desafíos que les depare el futuro. Desde entonces, Serkan y Ozge han sido inseparables. Se les ha visto juntos en varios lugares, disfrutando de su compañía, riendo y compartiendo momentos especiales. En un restaurante de moda en Estambul, donde fueron captados por los paparazzi mientras compartían una cena romántica a la luz de las velas. En un concierto de música clásica, donde se mostraron muy cariñosos y atentos el uno con el otro. En un parque de atracciones, donde se divirtieron como niños, subiéndose a las montañas rusas y ganando peluches en las casetas de tiro. Ya no se esconden, ya no temen a las críticas, simplemente se dejan llevar por el amor que sienten el uno por el otro. Se muestran tal como son, sin poses ni artificios, transmitiendo una imagen de felicidad y autenticidad. Pero la cosa no termina ahí. Porque, según los rumores que circulan con más fuerza en los últimos días, rumores que han incendiado las redes sociales y han generado una ola de entusiasmo entre los fans, Serkan y Ozge estarían planeando dar un paso más en su relación. Sí, lo adivinaron. Estamos hablando de compromiso. De campanas de boda. De un vestido blanco. De una fiesta inolvidable. Al parecer, Serkan estaría preparando una propuesta de matrimonio de ensueño, algo que deje a Ozge sin aliento. Se dice que está planeando un viaje romántico a un lugar paradisíaco, un destino exótico con playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes de ensueño. Se habla de las Islas Maldivas, de Bali, de Santorini, lugares que evocan romance y pasión. Allí, en un ambiente íntimo y especial, le pedirá que se case con él. Imagínense la escena. Un atardecer de ensueño, una playa desierta, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, y Serkan arrodillado frente a Ozge, con un anillo de diamantes en la mano. Una imagen digna de una película de Hollywood. Un momento mágico que quedará grabado para siempre en sus corazones. Se rumorea que el anillo es una joya espectacular, diseñada especialmente para Ozge, con diamantes de diferentes tamaños y un diseño único que representa su amor eterno. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, hay que tomar estas informaciones con cautela. Recordemos que son solo rumores, aunque muy insistentes, y hasta que no haya una confirmación oficial por parte de la pareja, no podemos dar nada por sentado. Pueden ser especulaciones infundadas, invenciones de la prensa rosa o simples deseos de los fans. Sin embargo, la insistencia de los rumores y la credibilidad de las fuentes hacen pensar que algo se está cocinando a fuego lento. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y todos los fans de Serkan y Ozge estamos cruzando los dedos para que esta reconciliación sea definitiva y para que pronto podamos verlos caminando hacia el altar, dándose el sí, quiero frente a sus seres queridos. Sería el final perfecto para esta historia de amor, un cuento de hadas moderno que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y hablando de fans, las redes sociales han estallado con la noticia de la reconciliación. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas se han inundado de mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos para Serkan y Ozge. Los hashtags #Serkan y Ozge juntos de nuevo, #Amor Turco, #Boda del Año se han convertido en trending topics a nivel mundial. Los fans están eufóricos, felices de verlos juntos de nuevo, y ansiosos por saber qué les depara el futuro. Algunos incluso han comenzado a especular sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie o película.
Imagínense lo increíble que sería verlos compartir pantalla nuevamente, reviviendo la magia y la química que los hizo famosos. Sería un éxito asegurado, un bombazo en la taquilla. Los productores de televisión y cine ya están frotándose las manos, pensando en proyectos que podrían protagonizar juntos. Pero más allá de los proyectos profesionales, lo más importante es que Serkan y Özge sean felices juntos. Que hayan aprendido de sus errores, que hayan madurado como personas, y que estén dispuestos a luchar por su amor, superando los obstáculos y las dificultades que puedan surgir en el camino. Porque al final del día, el amor es lo único que importa, lo que le da sentido a la vida y lo que nos permite superar cualquier adversidad. Y ahora, para finalizar este vídeo lleno de emociones, hagamos un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Primero, confirmamos la reconciliación de Serkan y Özge, una noticia que ha hecho vibrar a sus fans en todo el mundo. Segundo, analizamos los rumores de compromiso, que cada vez suenan con más fuerza. Y tercero, celebramos el amor, la esperanza y la posibilidad de un final feliz para esta historia de amor. Un cuento de hadas moderno que nos demuestra que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y eso es todo por hoy, mi gente bella. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ya saben que me encanta traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció la noticia de la reconciliación de Serkan y Özge. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que se van a casar pronto? ¿Qué lugar paradisíaco creen que Serkan elegirá para proponerle matrimonio a Özge? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí les traemos todo, todito, todo, antes que nadie. Así que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Les mando un abrazo gigante, lleno de amor y buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.